Bueno, pues junto a mi pareja, Yusef, vamos a exponer los principales indicadores epidemiológicos. Y me gustaría empezar recalcar que la información de mi exposición está basada en una guía de indicadores de salud de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Y pues esto complementando con el libro del Gordis, porque en el Gordis no tiene mucha información acerca de indicadores epidemiológicos. Esa es la actitud que quiero. Esa es la actitud que quiero. No se limiten. Vamos para adelante, ¿de acuerdo? Antes de que sigas brevemente, ¿cuál es la unidad rectora de salud en el mundo? Vamos a poner rectora entre comillas, porque ya Trump la desconoció. ¿Cuál es? La OMS. La OMS. La Organización Mundial de la Salud. ¿De acuerdo? ¿Okay? Y para nivel panamericano, la OPS. Organización Panamericana de la Salud. ¿Quién está de DJ hoy? Yo, Julio. Sí, pero si tú estás de Julio presentación, ¿y quién graba? ¿Gregorio? Sí, yo estoy grabando. Perfecto, tú eres el encargado de grabación. Avísame, ¿ok? Ok. Pendientes, adelante. Adelante, por favor. Entonces, bueno, me gustaría definir el concepto de indicador de salud, que es la medición de una situación determinada, que en este caso es relacionada a epidemiología, es con referente a la población, ya que también existen indicadores de salud que son individuales, y pues esos están más relacionados con la clínica. Entonces, en el campo de la salud pública existe una jerarquía de conceptos en el que el dato, o sea, el individuo es la unidad más primaria, y cuando se trabaja con un conjunto de datos es cuando se obtiene el indicador para ser analizado, interpretado y obtener el conocimiento. Y bueno, es importante recalcar que el indicador de salud, con respecto a la salud pública, siempre tiene como que un cierto grado de imprecisión por los diferentes factores que mis compañeros pasados ya expusieron, como factores sociales, ambientales, económicos, que pueden alterar, no que puedan alterar gravemente, pero sí pueden dar un cierto grado de imprecisión. Entonces, bueno, en el libro del Gordis hay un ejemplo histórico que me gustó mucho, que es acerca de Ignaz Semmelweis y su interés sobre la fiebre puerperal. Y pues de manera resumida, este señor observó la tasa de mortalidad entre dos clínicas. La primera clínica era manejada por médicos y estudiantes de medicina, y la segunda clínica estaba manejada por matronas. Se me olvidó decir que la fiebre puerperal para esas épocas era la causa de muerte más importante para la muerte después del parto. Entonces, él observó que la tasa de muerte, la tasa de mortalidad de la primera clínica era muchísimo mayor que la de la segunda clínica. Y esto él observó la tasa de mortalidad y se dio cuenta que cuáles eran como que la situación en las que estaban los médicos y estudiantes de medicina como para que se diera esta tasa de mortalidad tan alta, y pues determinó que pues, los estudiantes de medicina y los médicos estaban hacían autopsias antes de ir a la sala de parto. Entonces, él, por medio de esta observación, hizo una estrategia, la cual fue implementar el lavado de manos antes de entrar a la sala de parto, y se observa en la gráfica de la derecha que después, con la intervención del lavado de manos, la tasa de mortalidad empezó a bajar. Bueno, los indicadores se pueden establecer según dos maneras, que es según su medición matemática y según su interpretación epidemiológica. Y bueno, según su medición matemática, pues de manera como por conteo es un número que mide o describe la magnitud del problema, que se le denomina frecuencia absoluta. Y la razón se utiliza para cuando este número es insuficiente en la comparativa de dos poblaciones
por ejemplo, un ejemplo de la mortalidad del coronavirus en la Ciudad de México y aquí en Yucatán. Si se compara el conteo, que sería el número de muertes totales, pues no están como que, no tienen como que mucho que ver, vaya, por el tamaño de la población, pero cuando ya se habla de razón, por medio de la razón, pues ya se puede hacer una comparativa más justa. Y pues la razón se divide en tres, que es la proporción, la tasa y los ODDs. Y creo que esta parte la va a exponer el siguiente equipo, no sé, pero la quise definir primero porque nos sirve más adelante. Sí, y es que forma parte de los indicadores de epidemiología, ¿sí? Así es. Bueno, según su interpretación epidemiológica, hay muchísimos indicadores epidemiológicos que podrían ser tasa de incidencia, de prevalencia, tasas de diagnósticos, de mortalidad, de morbilidad, de riesgo de ataque, pero se pueden resumir en dos principales, que serían indicadores basados en eventos incidentes, que sería la tasa de incidencia, que indicaría casos nuevos en una población específica. Por su interpretación matemática, pues dice que la probabilidad de que un individuo de la población se vea afectado por la enfermedad, pero ya dándole una interpretación epidemiológica, indica el riesgo, y el riesgo se define como la probabilidad del cambio del estado de salud de la persona que puede ser susceptible de la población. Y bueno, en indicadores basados en eventos prevalentes está la tasa de prevalencia, que indica los casos existentes de la población específica. Y en su interpretación matemática, que sería la probabilidad de que un individuo al azar de la población está afectado por la enfermedad. Y la interpretación epidemiológica se referiría a una probabilidad estática de una condición dada, o sea, la enfermedad, en determinado momento del tiempo. Y bueno, la OMS, como ya dije, hay muchísimos indicadores epidemiológicos que se caracterizarían más que nada por la enfermedad de la que hablan, pero la OMS los clasifica más que nada en 4 dominios, que serían indicadores de morbilidad, para medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones. Les puse 3 ejemplos: la tasa de diagnósticos del VIH, tasa de prevalencia de hipertensión arterial y proporción de ingresos hospitalarios por casos externos. Los indicadores de mortalidad, que funcionan para cuantificar el problema de salud y poder plantearse mejores estrategias. Y bueno, refleja la ocurrencia y la gravedad de una enfermedad. Entre los ejemplos está la tasa de mortalidad infantil, razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad. Otros indicadores serían los indicadores de factores de riesgo comportamentales, que estas están más que nada enfocadas a enfermedades crónicas no transmisibles. Y entre los ejemplos está la tasa de prevalencia de adultos fumadores actuales, tasa de prevalencia de actividades físicas insuficientes, tasa de prevalencia de consumo excesivo de alcohol. Y bueno, indicadores de servicios de salud para evaluar qué tan eficaces son los servicios de salud. Los ejemplos: la razón del número de camas hospitalarias por habitante, proporción necesarias, tasa de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles en menores de un año. Bueno, para terminar mi exposición, el concepto de epidemia, que el Gordis lo define como la aparición en una región, en una comunidad de un grupo de enfermedad de naturaleza similar. Es importante recalcar que para diferenciar el concepto de epidemia y endemia, solo se puede decir por dos palabras, que mi compañero endemia lo va a decir más profundamente, pero bueno, para epidemia sería la palabra aparición, que haría referencia a la emergencia de la enfermedad. Una emergencia en un corto periodo de tiempo que aumente la tasa de incidencia. Y bueno, en el cuadro de la derecha investigué un estudio, pero muy antiguo, del 2002, en el que esas eran las enfermedades potencialmente emergentes en Yucatán. Está el cólera, dengue hemorrágico, erlichiosis, tifo endémico, etc. Ok. Antes de que pasen a la siguiente,
¿Tienes la definición etimológica de epidemia? ¿La buscaste? Se me olvidó. Ok. En lo que están exponiendo tus compañeros la buscas y la mencionas en un momento más, ¿de acuerdo? Sí. Ok, bien, gracias. Bueno, yo les voy a explicar lo que es endemia y pandemia. Una endemia va a hacer referencia a la presencia habitual o a la aparición de una enfermedad en una zona geográfica determinada, mientras que una pandemia se va a definir como una epidemia mundial. Pero, ¿cuál es la diferencia entre endemia y epidemia? La única diferencia ¿cuál es la diferencia entre endemia y epidemia? La única diferencia va a ser la frecuencia de la enfermedad. Y esto es lo que va a determinar si se está hablando de una endemia o si se está hablando de una epidemia. Por lo tanto, si la frecuencia de una enfermedad aumenta de forma drástica y hay un aumento en el número de casos de una manera y hay un aumento de los casos normales que existen en una población, entonces estaríamos hablando de una epidemia. Pero si los casos dentro de una misma zona geográfica se mantienen controlados y se mantienen dentro de un rango esperado, entonces se estará hablando de una endemia. Por ejemplo, apoyándome del gráfico que tienen a la derecha, existen 3 curvas en donde está determinado que es endemia. ¿Por qué? Porque el número de casos no ha aumentado de manera drástica. Ahora, cuando la curva se eleva por más de lo normal, entonces se estaría convirtiendo en una epidemia. Ahora, la pandemia sería una epidemia, pero sería de clase mundial. Un ejemplo de una endemia aquí en Yucatán podría ser el dengue a través del mosquito. Porque pues aquí en Yucatán prácticamente todo el año existen casos de dengue. Siguiente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a determinar la frecuencia esperada? Bueno, la frecuencia esperada se va a determinar a través de una vigilancia continua. Y esto consiste en la recolección, en el análisis, en la interpretación y en la utilización de datos. Pero ¿cuáles datos? Principalmente vamos a hablar de datos de incidencia, prevalencia y de mortalidad en lo que es una enfermedad. Por lo tanto, la frecuencia habitual o esperada, como ya les había mencionado, es la que nos va a servir para identificar una endemia y una epidemia. Bueno, y pues incidencia, prevalencia son datos que ya hemos visto el año pasado y que también pues los acaba de explicar Julio. Como les había comentado, el dengue es un caso de endemia aquí en Yucatán. Y bueno, esta es una tabla que conseguí en la página de la Secretaría de Salud, en donde hablan hasta la semana 39, la semana epidemiológica número 39, y pues son datos que se han ido recolectando y que se están analizando para poder determinar cómo va la endemia aquí en Yucatán. Bueno, hasta la semana 39, haciendo una comparación entre la semana 39 del 2019 y la semana 39 del 2020, podemos ver que el total de confirmados hasta ese momento ha sido menor en el año 2020, puesto que si ven la parte total de confirmados, en el 2019 hubo 162 casos, mientras que en el 2020 hay 142. Todo esto es la suma de los casos de dengue no grave, que está hasta la parte de arriba. En el 2019 hubo 103 casos, mientras que en el 2020 hubo 49 casos hasta ese momento. Después también se le suma lo que es dengue con síntomas de alarma, que en el 2019 hubo 52 casos y en el 2020 hubo 85. También está lo que es dengue grave, que en el 2019 hubo 7 y en el 2020 hubo 8. Entonces, como total, en el 2009 hasta la semana 39, en el 2019 hasta la semana 39, existen 162 casos y en el 2020 hasta la semana 39 hay 142 acumulados. ¿Cuántas semanas epidemiológicas tiene el año?
serían 45, ¿no? 52. 52. Acuérdense que cuando utilicen un término, tienen que saber a qué se refiere, ¿de acuerdo? Sí. Tiene 52 semanas epidemiológicas. Así se construye e inclusive así se construye lo que veremos más adelante, que es un comportamiento del canal endémico, ¿de acuerdo? Que se mide por semana. ¿Ok? Sí. Bien, muy bien, jóvenes, muy bien. Siguiente. Siguiente. Y hablando de algo, regresa a esa, ¿no? Siguiente. ¿Ya vieron las zonas? Ya. Ya. Bueno, Okay, y, ¿sí? Sí, adelante. Bueno. Bueno, y a partir de todos estos datos, no, en la de las zonas, Julio, por favor. Bueno, a partir de esos datos recolectados, se tuvo que hacer un análisis y se realizó un gráfico de lo que es el dengue aquí en Yucatán. Como pueden ver, la semana va hasta la semana 39 y pues tenemos 4 zonas. Primero tenemos la zona de éxito, que es la que está hasta más abajo y la que está de color azul. Luego tenemos la zona de seguridad, que es la de color verde, la zona de alarma de color amarillo y la zona roja que nos indica zona de epidemia. Bueno, como podemos ver y analizando este gráfico, durante todo el año los casos de dengue no han aumentado hasta que, como para que lleguen a la zona de epidemia, sino que se han mantenido dentro de un rango aceptable y la frecuencia esperada se ha logrado contener en lo que se esperaba dentro de cada semana. Por lo tanto, no hemos llegado a la zona de epidemia, pero sí hemos estado en zona de alarma, de la semana 1 hasta la semana 8 aproximadamente. Y a partir de ahí se puede ver cómo hay un descenso del número de casos conforme van pasando las semanas y pues se va llegando a lo que es la zona de éxito, que es en donde pues muchas veces a todos nos gustaría estar ahí, ¿no? En la zona de éxito. Así van a ir descendiendo los casos hasta la semana 19, que es donde va a haber un pequeño aumento y luego va a haber otro aumento más grande en donde volvemos a llegar en la semana 26 a zona de alarma. De ahí hay otro descenso y volvemos a caer a lo que es la zona de éxito. De hecho, actualmente pues nos encontramos en lo que es zona de éxito, puesto que los números los números de casos que se han presentado no han aumentado. Bien, hasta ahí, permítanme un momento. Fíjense qué importante es que ustedes empiecen a ver y a visualizar la información de los principales indicadores epidemiológicos, pero también, como sus compañeros ya presentaron y me da mucho gusto, la construcción estadística, ¿sí? Y la interpretación para qué sirven las variables epidemiológicas. Vean ustedes esa gráfica que presentan. ¿Okay? Se construye entre 51 y 52 semanas epidemiológicos. ¿Por cuántos años es la información para construir un canal endémico? Lo vamos a ver más adelante. Entre 3 y 5 años para que pueda tener validez. Entonces, la información contenida ahí es de 3 a 5 años. 5 años es mejor, del comportamiento de alguna enfermedad. Y se hace entonces el análisis estadístico y la construcción estadística y se forman esas curvas o canales endémicos. ¿De acuerdo? Y se empieza a graficar el año de evaluar, que es el 2020. No sé qué semana epidemiológica estemos ahorita, no lo recuerdo. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué semana epidemiológica estamos ahorita? Tenemos en la 40 y qué. Creo que es como la 41. O sea, son porque 4 esos de datos octubre, eran 4 de hasta el noviembre, primero. 4 de diciembre. Más o menos como en la 40 y tantas estamos. Es esta gráfica tan desfasada, a lo mejor 2 semanas, 3 semanas antes. O sea, ¿ok? Vean ustedes. Estamos en la 42. ¿Qué sería lo ideal? ¿La 42 estamos?
Sí, en la 42. Sí, porque faltan 10 semanas para terminar el año. Exactamente. ¿Qué sería lo ideal de la curva que están ustedes viendo graficada en negro, que es 2020? Casos probables del 2020. Que se mantenga en la zona de éxito. ¿Qué pasó ahorita que llegaron las tormentas? ¿Cómo está Tizimín? ¿Cómo está Valladolid? ¿Cómo están las Américas? ¿Cómo están varias colonias de la ciudad? ¿Cómo está el estado? ¿Cómo está? Inundado, lleno de agua. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades? Dándole duro a las campañas de descacharización, dándole duro a la batización y a la fumigación, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, para evitar esos brotes, que fíjense cómo se están comportando. ¿Sí? La semana 41 y 42, ¿a qué meses del año responde? ¿Alguien tiene ahí? Octubre. ¿Ok? Fíjense, ¿ok? En la época de lluvias en el estado está coincidiendo la aparición de dengue, y en las épocas de julio y agosto, mayo, junio, julio, que son meses también lluviosos, ¿sí? Cómo ha habido un descenso de la curva por las actividades que de manera temprana se hacen para evitar la proliferación del mosquito. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien, excelente. Muy bien su presentación, jóvenes. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el brote epidemiológico. Un brote epidemiológico se puede definir como la forma en que surge una enfermedad, y esto se puede dar a través de diversas formas. Primero, puede ser con una exposición a un vehículo común. Esto quiere decir que un grupo de personas va a estar expuesto a un mismo agente contaminado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un grupo de amigos que va a un restaurante y todos piden la misma comida, que incluye carne de cerdo, pero esa carne de cerdo está contaminada. Por lo tanto, si son 5 compañeros, si son 5 amigos que fueron al mismo restaurante y comieron lo mismo, esos 5 van a estar expuestos al mismo vehículo común, el cual va a ser la carne contaminada. Bueno, y a partir de aquí hay muchas formas de exposición, como por ejemplo la exposición única, que nos habla de que el agente contaminado solamente se va a dar una vez. Siguiendo el mismo ejemplo, podría ser que los 5 compañeros solamente consuman una vez la carne contaminada, mientras que en exposición múltiple, para que sea de esta categoría, para que sean de una exposición múltiple, tendrían que haber consumido varias veces la misma carne contaminada. Esto quiere decir que la carne contaminada se tuvo que servir varias veces a las mismas personas. Y pues esto determina muchas veces lo que es la forma del brote epidemiológico, puesto que si hay una contaminación periódica, las exposiciones y los brotes pueden ser múltiples y también van a ser intermitentes. ¿Qué quiere decir contaminación periódica? De que la carne contaminada, no sé, va a estar 2 semanas contaminada. Las siguientes 2 semanas va a ser carne en buen estado, pero después de estas últimas 4 semanas, van a haber otras 2 semanas que va a llegar pura carne contaminada. Por lo tanto, las personas que consuman esa carne contaminada en ese tiempo periódico van a ser propensos a presentar una enfermedad, y por lo tanto va a haber brotes y exposiciones de manera múltiples y también de manera intermitentes. O sea, 2 semanas se van a elevar los casos. Luego va a aparecer un descenso en el número de casos, y luego va a haber otro repunte en el número de casos. Bueno, ahora la contaminación continua. Esta, pues su nombre lo dice, va a ser una contaminación total y sin pausas de lo que es el agente contaminado, y va a haber una exposición al agente contaminado sin una pausa. Y esto nos va a dar una exposición y unos brotes de manera persistente. Por lo tanto, la curva muy difícilmente va a descender, sino que va a ir aumentando. Un ejemplo de esto, de la contaminación continua, podría ser una gran fuga. De hecho, el libro lo dice, puede ser una fuga grande en lo que es el agua potable. Por lo tanto, la contaminación siempre va a estar ahí. Siguiente. Bueno, los brotes a vehículo común y de exposición única suelen ser muy explosivos.
Esto quiere decir que va a haber un aumento repentino y rápido del número de casos que va a presentar la población. Y bueno, la última frase que dice allá, de que los casos se limitan a las personas que compartieron la exposición común, pues muchas veces puede ser falso, puesto que depende mucho de la enfermedad y el tipo de brote epidemiológico. Porque, por ejemplo, si una persona comió la carne infectada y se enfermó, esa persona no puede contagiar a otra, porque pues la otra persona no habrá comido la misma carne contaminada. Tal vez le tocó comer una carne que sí estaba en buen estado. Pero pues esto depende mucho del tipo de enfermedad, si es una enfermedad contagiosa o si no es contagiosa. ¿Entienden? Bueno, esta es una gráfica que también está en el libro y habla sobre unos casos, un caso particular que se dio en China, que es en 2014 y que fue sobre norovirus. El norovirus es el agente causal de una gastroenteritis. En este caso estábamos hablando de un estudiante de una escuela en China que estaba infectado de norovirus. Él en su escuela vomitó en lo que es la cuarta planta y en los baños de la escuela. Esto tuvo fecha el 14 de diciembre del 2014 y por lo tanto fue considerado como el primer caso de norovirus en esa escuela. Esto está representado en la parte izquierda de la tabla de la gráfica. Bueno, 3 días después hubo un aumento del número de casos por norovirus, en donde pues, como podemos ver, el número de casos aumentó de manera repentina y de manera drástica. Y no fue hasta 3 días después, 4 días después, que se dio cuenta la escuela que tenían que realizar una intervención, que fue la cuarentena, para que el número de casos vaya disminuyendo. Entonces, el 17 de diciembre de 2014, realizaron esa intervención inicial, que fue la cuarentena, y entonces hubo un descenso del número de casos. Como pueden ver, el número de casos fue descendiendo los días 18, 19, 20 y 21 de diciembre. De ahí, 3 días después, hubo un repunte del número de casos, llegando hasta 6 aproximadamente. Hubo 3 días en el que el número de casos fue aumentando, y entonces la escuela decidió realizar una suspensión definitiva de las clases hasta que el número de casos llegue a 0 y se mantenga así por un tiempo. Bueno, la suspensión de clases se dio el 26 de diciembre del 2014 y a partir de ahí hubo otro descenso en el número de casos que se mantuvo en 1 por día desde el 28 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Y a partir de ahí ya no hubo más casos. Todo esto fue por las 2 intervenciones que hubieron dentro de la escuela. Ok, bien, hasta ahí. Vamos a irnos un poquito más hacia acá, y integrando lo que vimos en la clase anterior con esta misma gráfica. Ok, salón de clases de la UADY, clase de epidemiología, 27 alumnos. El alumno que se sienta en medio, ¿ok?, tiene coronavirus, está empezando a sentir mal, estornuda o tose en la clase, salón cerrado, el aire acondicionado en la parte de atrás, ¿ok? ¿Sí? ¿En cuántos días aparecerán los demás alumnos contaminados? 11 a 14 15 días. días. ¿Ok? Sí, ojo. De 11 a 14 días dura el proceso de la enfermedad. Días de incubación puede ser de 5 a 7. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Todo ese salón se contagiará? Son 2 horas de clase, 27 alumnos, caso positivo de coronavirus con síntomas de estornudo y tos. Aire acondicionado en la parte de atrás.
Pues puede que el aire empuje los virus hacia adelante. Hay teorías que exactamente eso explica, se pueden contaminar los de adelante y los de atrás, pero aquí el detalle es que el virus está circulando. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi intervención inicial? Atala. Suspender clases. Esa es una. Atala, intervención inicial. Pues eso, suspender las clases, ¿no? ¿Qué más? Aislamiento, ¿no? Ah, ok. Ahora sí me gusta lo que quieren decir mis alumnos. ¿Aislamiento domiciliario por cuánto tiempo? 14 días. 14 días de entrada, ¿estás de acuerdo? Yo a algunos pacientes hasta 21 días, aunque no hay demostración de que el virus sigue activo después de ese periodo de tiempo. ¿Ok? Aislamiento y, por supuesto, suspensión de clases, ¿sí? Para ese salón. Pero si salimos al recreo y fuimos a la cafetería. Para toda la escuela. Ok. Y es ahí donde viene, por eso la gráfica. Mi intervención inicial es aislamiento, ¿ok? Y al aislar los alumnos suspendo clases, ¿ok? Y luego es rastrear el comportamiento de los alumnos en ese día, hacia dónde fueron, quiénes fueron, ¿sí? Y entonces empezar a rastrear casos, ¿sí? Y contactos, ¿ok? Para ver evolución de signos y síntomas, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De hecho, eso fue lo que hicieron en Corea del Sur con el coronavirus, ¿no? Por eso fue de los mejores países que manejó la pandemia. Es correcto. Eso es lo que se debería hacer en epidemiología. Ojo, información para la acción. Yo ya sé cuál fue el salón, ya sé quién fue el alumno, ya sé que los otros 26 alumnos son probables casos, ¿sí o no? Ya sé que de esos 26, algunos fueron a la cafetería y otros no, pero también van a su casa, ¿sí? Y de 3 a 5 días no tenían síntomas y al séptimo o octavo día empezaron a hacer los síntomas en su casa, mamá, papá, hermanos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y en la cafetería lo mismo, oye, pero convivieron, ¿cómo está la cafetería? ¿Tiene ventilación? No, cerrado. Por dentro no. Cerrados, ¿estás de acuerdo? Espacios cerrados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo se va magnificando y eso se considera entonces, ¿es un brote epidemiológico o no es un brote epidemiológico? Sí. Sí, es un brote. Por supuesto, ¿de acuerdo? ¿Les queda claro el ejemplo? ¿Ok? Sí. ¿Creen que con este ejemplo en la UADY podemos parar el modelo de contagio en un periodo de tiempo corto? Sí. ¿Quién más opina? Pues es que depende mucho de la virulencia, ¿no? De qué tan... El COVID es muy virulento, se transmite hasta, ya lo está demostrado ahorita, hasta en el aire. Bueno, entonces, hablando del COVID, yo diría que no sería tan fácil, pero pues el chiste es iniciar, ¿no? O sea, empezar con las medidas para poderlo pues controlar en el menor tiempo posible, aunque no sea rápido, pero en el menor tiempo posible. Correcto. Evitar, ya tenemos el brote, ¿sí? Y evitar la continuación, para que entonces en el tiempo tengamos los menos casos posible identificados en tiempo y en forma. ¿Sí les queda clara la idea? Sí, doctor. Bien. Adelante, siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Qué pasó? Julio. No sé si mi compañero Yusef salió de la reunión. No, aquí te dije que tenía desactivado el micro.
Ok, te escuchamos, Yusef. Bueno, como conclusión, podemos observar que el brote por norovirus en esta escuela tuvo un aumento muy rápido en el número de casos, y que después de estos números de casos, de este aumento rápido, la escuela decidió poner primero la cuarentena y luego la suspensión de clases, y esto dio como resultado la finalización del brote por norovirus. Ok, bien. Al grupo. Si yo extrapolo esto coronavirus y agarro lo que vimos, la triada epidemiológica, agente, huésped y medio ambiente, ¿okay? Si el agente no tiene huésped, ¿qué va a pasar? Inactivación del virus. Por supuesto. Y si fumigo la escuela y la satinizo, Eliminación del virus. Igual, es inactivación o vea la eliminación. importancia de la triada. ¿Ok? Sí, ya entendí. Perfecto. Pasan 72 horas y el salón de clases de doble contagio lo utiliza el grupo A o el grupo C. ¿Qué puede pasar? Se contagian igual, ¿no? Existe una gran probabilidad que se puedan contagiar. ¿Ok? Y es que sabemos algo de este virus, ¿sí? En el norovirus, me imagino que puede ser semejante, ¿sí? Lo mismo que en el virus, en el rotavirus, ¿de acuerdo? De la manera de contagiarse rotavirus en las edades infantiles, ¿de acuerdo? Muy bien, equipo. Siguiente. Bien allá, perfecto, muy bien. Excelente, Yusef, muy bien. Muy bien, Julio. Me gustó mucho la presentación, por favor. El DJ de grabación pendiente y me envían presentación después a través de, por favor. ¿Ok? Ok. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué sigue, Milton? Claro, ahorita sigue el equipo número 4, bueno, que es la línea número 4, y va a ver sobre mediciones de epidemiología, variables y niveles de medición, incidencia y prevalencia. Ok. La compañera Kelly y el compañero Gregorio. ¿Quiénes son, por favor? La compañera Kelly y el compañero Gregorio. Yo. Perfecto. Gregorio Rodríguez y Kelly. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos, chicos. Adelante. Gracias. ¿La pudiste poner? No carga. A ver, espera. ¿La canceló? Creo que ya. Sí, ya se puede ver. Bueno, pues a nosotros nos tocó lo que son las mediciones en epidemiología. Y voy a comenzar definiendo qué es medición, que es uno de los aspectos más importantes que constituyen la metodología epidemiológica de la medicina científica. La observación va a ser la base de la medición, por lo tanto, va a ser la base también, va a ser una base muy importante de la epidemiología. Ahora, ¿qué es una variable? Es una característica sobre cada elemento individual que tiene una población o una muestra. Es un conjunto de datos cualitativos o cuantitativos que representan una característica estudiada de un objeto. Puede tomar diferentes valores o estados, por ejemplo, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, el peso de los niños,
y las edades de los pacientes que acuden a consulta. Ahora, ¿cómo se interpretan las variables? Según su naturaleza, se van a dividir en cualitativas y cuantitativas. Según su escala de medición, la cualitativa se va a dividir en ordinal y nominal, mientras que la cuantitativa en continua y discreta. Y según su interrelación, van a ser dependientes, independientes, reversibles o irreversibles, precedentes o subsiguientes, determinantes o probabilísticas. Bueno, la cuantitativa o de atributos clasifica o describe un elemento de la población. El interés se va a centrar en una propiedad no numérica, pues como su nombre lo dice, va a ser una cualidad. Por lo tanto, no van a requerir de operaciones aritméticas como la suma, la multiplicación. Y ejemplos de estos son el sexo, la nacionalidad, el grado de satisfacción, etc. Mientras que la cuantitativa o numérica va a hacer referencia a números, y por lo tanto, aquí las operaciones aritméticas sí van a ser significativas. Por ejemplo, el número de hijos, número de habitaciones, etc. Ahora, las cuantitativas se van a clasificar en discretas y continuas. Las discretas van a ser aquellas que solo van a asumir ciertos valores. Por ejemplo, número de hijos, episodios en los que se ha dado una infección, mientras que las continuas van a ser cualquier valor que se encuentre dentro de un rango de medición. Por ejemplo, el peso al nacer, la altura, la talla, y pues estos se ponen con números decimales. Bueno, las escalas de medición van a ser para las nominales y las ordinales. Las nominales solo se van a poder clasificar en categorías, pero no en un orden o en una jerarquía. Y van a tener otras dos, las mutuamente excluyentes y la mutuamente exhaustiva. La excluyente es, por ejemplo, que un sujeto no puede pertenecer a la vez a varias categorías de la variable. Por ejemplo, una persona no puede tener dos tipos de sangre. El exhaustivo, las categorías o grupos conforman la totalidad de los aspectos o comprenden el conjunto de todas las posibilidades. En este caso sería como los 4 tipos de sangre. Y un ejemplo de la nominal en general, pues serían los nombres de las personas, el grupo sanguíneo, como ya dije, y el estado civil. Por otro lado, el ordinal, los elementos sí van a ser clasificados en categorías que van a tener un orden y una jerarquía. Por ejemplo, el grado de desnutrición, los efectos que ejerce una droga analgésica, etc. Bueno, las cuantitativas se van a dividir también o van a tener la clasificación de intervalos y razones. Los intervalos, además de ordenar las observaciones por categorías, van a poder medir la magnitud de la distancia relativa entre las categorías. No van a proporcionar información sobre la magnitud absoluta. La diferencia va a ser siempre de un tamaño constante y no va a tener un cero absoluto. Por ejemplo, la temperatura. Y las de razón sí van a tener un cero absoluto. Por lo tanto, la razón que existe entre dos números siempre van a estar en relación. Por ejemplo, los metros, los gramos, los kilogramos, los miligramos de cilitro. Y pues este es como un resumen de lo que dije, pero más ordenado. Y los indicadores según su medición matemática. Bueno, las mediciones más frecuentes, mencionaba la página de la OPS, van a ser 4, que son el conteo o la medición absoluta, razón, proporción, tasa y los llamados odds, que son mediciones relativas. Conteo, pues es el número de veces en la que se va a dar un evento
que se está estudiando dentro de un periodo específico. Este se va a encargar de describir la magnitud del problema y se denomina frecuencia absoluta porque indica el impacto de una, o sea, la función del conteo es indicar el impacto de una enfermedad en términos numéricos exactos. La razón es una relación que existe entre dos eventos en una misma población o un solo evento que se da en dos poblaciones. La proporción es la medida que expresa la frecuencia con la que ocurre un evento en relación a la proporción total. Un ejemplo que busqué era de las muertes que se dan en una población que está compuesta por 100 personas. Y los resultados siempre van a expresarse en porcentajes. Las tasas se encargan de expresar la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Es una magnitud del cambio de una variable por unidad de cambio de otra. Aquí no busqué un ejemplo. Las odds, el numerador es la proporción del evento de interés y el denominador es la proporción del no evento. Aquí hacía referencia, por ejemplo, al número de camas que existen en un hospital. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los indicadores según la interpretación matemática y epidemiológica que van a ver, que pues prácticamente se van a reducir, que son la incidencia y la prevalencia. Bien. Kelly, siguiente, por favor. Bueno, como ya nos platicó nuestra compañera Kelly, la medición va a ser muy importante en epidemiología debido a dos puntos muy importantes. Uno de estos va a ser la interpretación de la información que podamos obtener, porque con base en esto nosotros podemos emitir decisiones con respecto a la atención de los pacientes. Y con respecto a las medidas de frecuencia que existen, las dos más importantes son la incidencia y la prevalencia, que vamos a ver a continuación. Primero que nada, la incidencia. Prácticamente la característica es que es un evento o caso nuevo, eso es la cualidad de una enfermedad o cualquier otra situación que ocurre siempre en un periodo de observación. Los tipos de incidencia, de manera muy general, pueden ser de dos tipos. Puede ser una incidencia acumulada, que también se va a conocer como una proporción de incidencia. Y el segundo tipo va a ser la tasa de incidencia, que también se puede conocer como densidad de incidencia. Sin embargo, según la página donde consulté, que fue la OPS, menciona que para fines prácticos el término de tasa y de proporción van a ser equivalentes, a pesar de que son dos categorías diferentes. Y pues algo muy importante es que la incidencia se considera como la medida epidemiológica más importante para estudiar los casos y los números de eventos que van a haber en la población y sobre todo en, pues como les mencioné, en determinado tiempo. Ahora bien, la tasa de incidencia prácticamente hace referencia al número de casos nuevos dividido por la población de riesgo, por la población en riesgo de la enfermedad. Esto quiere decir que es la población expuesta. Siempre se va a dar en un lugar específico y durante un tiempo específico. Esto, a grandes rasgos, es el concepto de tasa de incidencia. El segundo punto prácticamente es la interpretación matemática, que viene siendo lo mismo, solamente que se va a traducir a probabilidad en lugar del número de casos de manera general. Y por último ya es la interpretación epidemiológica, que es lo que más importa en este caso, cuya característica es el cambio de estado en un intervalo determinado.
y esto a su vez nos va a conducir al riesgo que puede conllevar determinada enfermedad, pues, para la población. Excelente, muy bien. Y esos son los conceptos que tenemos nosotros que empezar a dominar, ¿sí? La interpretación. ¿Qué nos dice una tasa de incidencia? ¿Ok? Es un riesgo. Adelante. Bueno, la segunda medida de epidemiológica importante sería la prevalencia. Esto prácticamente es un evento o caso que ya existe en determinado momento. Este, de igual manera, puede ser de dos tipos. Sin embargo, la más importante es la proporción o tasa de prevalencia. Y uno que sí es importante, pero no voy a hacer énfasis en la presentación, pues sería la prevalencia de periodo. Con respecto a la tasa de prevalencia, prácticamente es el número de casos que existen dividido por el número de personas en un periodo específico. El segundo punto, pues, es lo mismo. Es la interpretación matemática, que como les comenté, se traduce solamente a probabilidad. Y el tercero es la interpretación epidemiológica, cuya característica es la probabilidad estática, porque su cualidad es que se va a mantener a lo largo del tiempo. Y la tasa de prevalencia también no calcula el riesgo de contraer la enfermedad, a diferencia de la incidencia que sí nos calcula y pues es algo que podemos identificar fácilmente para diferenciar los términos. Ok, necesito que vuelvas a puntualizar diferencia entre incidencia y prevalencia. La incidencia nos señala acerca del riesgo de determinada enfermedad y sobre todo el cambio que pueda haber, porque son casos nuevos. Mientras que la prevalencia no nos indica si hay un riesgo y nos mantiene informados sobre una enfermedad o patología que está constante. Ok, entonces, incidencia es número de casos nuevos. En la presentación que hace todos los días el doctor Gatell, ¿sí? Los casos nuevos, ¿qué son? ¿Incidencia o prevalencia? Incidencias. Excelente. ¿Sí? Y la prevalencia es todo lo que está a partir de que apareció la enfermedad, ¿sí o no? Sí. Correcto, muy bien. ¿Entendido, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Siguiente. Doctor, yo no entendí muy bien prevalencia. A ver, explícala, compañero. Sí, la prevalencia pues prácticamente es que ya tenemos una enfermedad conocida, que más adelante precisamente les iba a platicar que puede ser algún tipo de enfermedad crónica o que sea evolutiva. El caso es que esta enfermedad prácticamente ya existe, ya se conoce en la población y lo único que va a ser característico es que va a ser frecuente a lo largo del tiempo. Como aquí en México pues tenemos obesidad o diabetes. Es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo y que hasta el día de hoy sigue afectando. Ok. Gracias. De nada. Y ahora, la relación que va a haber entre la tasa de incidencia y la tasa de prevalencia prácticamente va a ser directamente proporcional al producto pues, del recíproco entre estas dos. Y abajito se presentan dos situaciones. Como es directamente proporcional, a mayor prevalencia indica una mayor incidencia. Esto nos da a entender que son enfermedades que son incurables y, o sea, que son crónicas y que no representan una letalidad alta. Es por eso que se mantienen a lo largo del tiempo y por lo tanto la incidencia y la prevalencia quedan estáticamente iguales, pero ascendiendo. Y un ejemplo, pues enfermedades crónicas, como les comenté. El ejemplo, pues allá está el glucómetro, haciendo referencia a la diabetes mellitus. El segundo caso sería que a una menor prevalencia va a haber una incidencia mucho más baja. Esto hace énfasis a que la enfermedad va a tener una rápida desaparición por dos motivos. Uno de estos es porque se encontró la cura, o al menos la enfermedad se puede aliviar, como puede ser algún tipo de enfermedad estacional, por ejemplo, o por el contrario, que esta enfermedad nos va a provocar muertes. Entonces, por lo mismo, ya no se puede mantener a lo largo del tiempo.
y por lo tanto la incidencia y la prevalencia tiene que disminuir. Un ejemplo de este tipo de enfermedad pues va a ser la rabia, que pues como sabemos es capaz de desaparecer mediante el antídoto, o la muerte por determinada causa, como puede ser los infartos, como puede ser accidentes, etcétera, etcétera. No indica una prevalencia porque no es constante. ¿Quedó claro este punto? ¿Quedó claro, jóvenes? Pon otro ejemplo. Sí, bueno, sí, ¿qué pasó? Pon otro ejemplo. Tengo una duda en cuanto a prevalencia. La prevalencia viene siendo por ejemplo, en el COVID, el total de casos o el número de casos activos. Pues en el caso del COVID, la prevalencia sería desde que lo conocimos, por ejemplo, en México, que es desde marzo, y cómo ha ido evolucionando hasta este mes. Esto hace referencia, pues sí, a la prevalencia, a las proporciones, sobre todo de estados, que como vemos que es por semáforos de colores y todo eso. Eso nos indica de la prevalencia porque es algo que, pues hasta el momento no se ha ido. Muy bien, excelente. La prevalencia es toda la historia de una enfermedad en un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Y la incidencia es el número de casos nuevos de esa enfermedad en un periodo de tiempo puntual. El informe que dé Gatell hoy, en la gráfica, ¿ok? Van a ver ustedes la prevalencia del COVID, ¿sí? En México, desde el primer caso hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero también él va a decir el número de casos del día de hoy. ¿Eso qué es? ¿Incidencia o prevalencia? Incidencia. ¿De acuerdo? O sea, hay casi 1 millón de casos de COVID en México actualmente. ¿Prevalencia o incidencia? Prevalencia. Prevalencia. Van a haber 3,000 casos nuevos de COVID hoy. ¿Incidencia o prevalencia? Incidencia. Incidencia. ¿Queda claro? Sí. Ojo porque son preguntas de examen, ¿sí? Incidencia, prevalencia. ¿De acuerdo? Tríada epidemiológica. ¿Ok? Significado de las tasas. Muy bien. A ver, está preguntando Irene y está preguntando Paula en ese orden. Irene, adelante. Doctor, y en esta diapositiva, o sea, ¿no iría primero como el aumento de incidencia y como consecuencia el aumento de la prevalencia? Claro. En marzo, ¿el COVID fue incidencia o prevalencia? Incidencia. Incidencia. Claro, porque eran casos nuevos. ¿Ok? ¿De acuerdo? En julio, ¿el COVID es incidencia o prevalencia? Incidencia en julio. Incidencia. En julio. Ambos. Prevalencia. Ambos. Porque era de marzo a julio el acumulado más los nuevos casos. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo se comportó una enfermedad en un periodo de tiempo. Pasó de ser incidencia, ¿sí? E inclusive vamos un poquito más allá. Cuando hay una enfermedad nueva en una población es un brote. ¿Es un brote epidemiológico? Sí, doctor. Por supuesto que sí, claro, porque no hay. Es un brote epidemiológico. Si hubiera rabia hoy en Mérida, ¿es un brote? No necesariamente, a no ser que haya una incidencia muy alta. Pero estarían muertos los pacientes. Hablando de humanos, ¿estás de acuerdo? Hablando de perros o de otro transmisor, dependiendo de cómo esté. ¿De acuerdo? Pero acuérdense, si hubiera un caso de rabia hoy es un brote, porque no hay. ¿Ya entendiendo? Ok, doctor. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Equipo. Sí, doctor, gracias. Paula, ¿querías platicar algo? ¿Decir algo? Irene, ¿se agotó está bien tu respuesta? Ay, sí, perdón, ahorita bajo la mano. Ok. Bien, Paula. Era sobre lo que comentaron hace rato de que los casos activos, es que solo para aclarar, ¿no? Los casos activos, hablando del COVID, ya incluyen tanto prevalencia como incidencia, ¿no? Porque incluyen los casos antiguos e incluyen los casos nuevos. Una prevalencia sería como
como casos antiguos y casos nuevos, y una incidencia sería solamente los casos nuevos de un tiempo determinado, ¿no? O sea, Así es. COVID al sí, día, desde hoy. 13 de octubre, 1 millón de casos en México. ¿Incidencia o prevalencia? Prevalencia. Prevalencia, ¿ok? El día de hoy, Gatell va a decir que hubieron 3,000 casos nuevos de COVID en México. ¿Incidencia o prevalencia? Incidencia. Incidencia. ¿Queda claro? Sí. ¿Ya? La prevalencia es una acumulación de casos desde que hay un registro hasta el momento actual. Y los casos del momento actual son la incidencia, el número de casos nuevos. ¿Quedamos claros? Sí. Y de ahí todas las variables que puedan haber. Equipo que expone, ¿estamos bien? Sí, doctor. Sí. Bien. Gracias. Al contrario, les necesito convencidos. Si tienen alguna duda, la podemos aclarar, porque estas son preguntas de examen. ¿Sí? Siguiente. Bueno, iba a dar otros ejemplos porque usted me pidió otros ejemplos Sí, por favor. de Sí. esta diapositiva. Sí. Por ejemplo, en la última diapositiva yo les incluí una gráfica del VIH. Esto implicaría que se incluye como una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque pues sabemos que es un virus que se queda por vida en el huésped. Sin embargo, no representa una letalidad porque mediante los antirretrovirales los podemos controlar a lo largo del tiempo. Aquí podemos observar la relación entre la prevalencia y la incidencia a lo largo de 30 años con los casos de VIH en los Estados Unidos. Podemos ver que el gráfico de color rojo representa los casos activos de infecciones. Y pues sabemos que si son casos activos, hace referencia a que es una prevalencia. Aquí podemos observar incluso esta relación de que a mayor incidencia, que lo estamos viendo en el eje de casos, pues están aumentando. Pues nos corresponde una mayor prevalencia, que lo vemos en el eje de años que está abajo. Vemos que es casi proporcional. A diferencia del gráfico de color azul, que este nos habla, bueno, propiamente nos habla de que son los casos nuevos. Por definición, esto sería una incidencia, pero si lo interpretamos mediante los gráficos, al menos mediante este gráfico, veríamos que es una prevalencia. Sin embargo, ¿sí? Sí, es correcto, hijo. Muy bien tu ejemplo. Ok, y pues les iba a comentar que pues si lo queremos ver como una incidencia sería que individualicemos, que no lo veamos como estos 30 años que representa la gráfica, sino como año por año o como lo representa de cada 5 años. Ok, y es que acuérdense las diferentes interpretaciones de prevalencia entre casos existentes y casos nuevos, ¿sí? Si lo vemos, por ejemplo, en diabetes o hipertensión, ¿sí? El registro de casos de diabetes o hipertensión existente en los últimos 5 años, ¿ok? ¿Es incidencia o es prevalencia? Si son casos nuevos sería incidencia, pero como Sí. ya lo conocemos sería, o sea, se suma y sería prevalencia. Prevalencia. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Okay? Si yo agarro, como dice su compañero, en 1985, ¿ok? Del 80 al 85 hay N números de pacientes de SIDA, de VIH. Pero en 1985 hubieron tantos en todo el año, ¿ok? Prevalencia e incidencia, ¿ok? Entonces, si lo vemos de manera puntual por año, lo podemos calificar de una manera. Si lo vemos de manera acumulada en un año, lo podemos calificar como prevalencia. Lo mismo diabetes y hipertensión, ¿ok? Entonces, no se confundan con los términos. Prevalencia se refiere a la existencia de casos en general e incidencia es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo. ¿Ok? Bien, ok chicos, vamos cerrando. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, esa está, perdón. Aquí, pues, brevemente para resumir, la incidencia epidemiológicamente nos va a servir para registrar la ocurrencia de eventos nuevos en una población y tiempo determinado, a diferencia de la prevalencia, que como es algo crónico, es algo que se mantiene estable,
pues no nos va a servir para erradicarlo, sino más que nada para planificar y organizar los servicios y recursos existentes. Por ejemplo, en el mismo caso del VIH, o sea, el tratamiento antirretroviral que proporciona el gobierno, las pruebas que son de igual manera gratuitas, o de manera general cualquier estudio que sea crónico, que podemos ver que el IMSS, por ejemplo, los ofrece. Pues es más que nada. Para esto se estudia la prevalencia para que se pueda distribuir apropiadamente para toda la población. O en dado caso que se obtenga apoyo adicional, en dado caso que sea necesario. Por ejemplo, ahorita como lo estamos viendo de que la noticia de que el presidente compró algunas vacunas, pues en ese caso como todavía no se considera... 100 millones de vacunas. Sí, pues ese sería el apoyo adicional, pero pues normalmente se hace una planificación para distribución adecuada. Claro, ¿ok? Porque la idea aquí es inmunizar a la mayor parte de la población posible, ¿de acuerdo? Ante un virus nuevo. Sí. Muy bien. En esa misma diapositiva nos habla de que tanto la incidencia como la prevalencia lo vamos a utilizar para evaluar la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades, específicamente de las de tipo crónico, que pueden ser transmisibles, por ejemplo, este mismo ejemplo, el VIH, o intransmisibles como la diabetes, la hipertensión, etc. Y pues de manera muy general, la incidencia se usa para enfermedades que son agudas y de corta duración. Y ya en la penúltima diapositiva puse una tabla de las principales diferencias. Aquí pues hay que recordar que según la OPS, el riesgo y la incidencia son sinónimos prácticamente, entonces podemos considerarlo como como la misma categoría. Entonces hay que fijarnos en prevalencia e incidencia. Lo que mide la prevalencia pues es el porcentaje de población con la enfermedad, a diferencia de la incidencia, que es la velocidad con la que se desarrolla la enfermedad. Esto hace énfasis en los casos nuevos. ¿En qué unidades? Pues la prevalencia, allá dice ninguno, pero pues podemos interpretarlo como años, pues la medida, a diferencia de la incidencia, que pues es de manera individual a lo largo del tiempo. Y pues la prevalencia, como les dije, es con casos existentes y la incidencia con casos nuevos. Y eso sería todo por parte del equipo. Excelente, muy bien equipo, muy bien, muy contento con su presentación. Y entonces ahí van a ver mañana en la clase que tengamos, entonces empiezan a entrar las tasas y las variables estadísticas de construcción, que las tasas miden velocidad de cambio, como dijeron los compañeros, en un grupo de población, que son las medidas más utilizadas para la medición de enfermedades, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, excelente. Muy contento con su presentación, muy contento con su presentación.